listo, perfecto. Bueno, el tema de hoy, como les había mencionado, consiste en la materia y la energía. ¿Ok? Vamos a ver sus características y sus propiedades. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de materia y de energía, ¿qué entendemos? Para ustedes, ¿qué es materia? O sea, así como tal, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos o cuando escuchamos la palabra materia? ¿Ok? Y la palabra energía, claro. ¿Qué se les viene a la mente? A ver, ¿qué piensan ustedes es la materia y la energía? O sea, según lo que ustedes conocen o escuchan. La base de algo, listo, perfecto, la base de algo. ¿Qué otra? La materia, todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea. A ver, ¿qué otra cosa? Exactamente, todo lo que nos rodea. ¿Qué más? Ok, es lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Recuerden que aquí no hay respuestas erróneas, ¿ok? Todos tienen una respuesta y es válida, ¿ok? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, perfecto. ¿Qué más? La energía, a ver, ¿qué es la energía? Las cosas tangibles, perfecto. ¿La energía qué es entonces? Ya están hablando de materia, ¿la energía qué es? A ver, ¿qué vendría siendo la energía? ¿La energía qué viene siendo? Según para ustedes, ¿qué creen que es energía? A ver, electricidad, sí, es una forma de energía, sí, exactamente. ¿Qué más? Un recurso natural también, sí, podemos considerarlo así también. Listo, perfecto. Ok, otra respuesta, a ver, sobre la energía. Una última respuesta para avanzar. A ver, ¿qué sería la energía? La fuerza que tiene la materia y si la vuelve energía. Bueno, listo, perfecto. El ser de algo, ok, listo, perfecto. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver exactamente las definiciones y vamos a hacer una comparación con respecto a las respuestas que ustedes dieron, ¿ok? Listo, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver primeramente lo que es la materia y la energía con definiciones y unos ejemplos. ¿Listo? Aquí nos dice que la materia y la energía son dos conceptos fundamentales en la física. ¿Ok? Capacidad que tiene la materia para producir trabajo y luz, calor, exacto. Dice, la materia y la energía son dos conceptos fundamentales en la física que están estrechamente relacionados y juegan roles cruciales en el universo. Aquí tenemos descripciones de sus características y propiedades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primeramente lo que nos dice. La energía y la materia y la energía, perdón, son conceptos fundamentales que están estrechamente relacionados. Es decir, que la materia y la energía se relacionan entre sí de una manera. ¿Ok? Ya eso, digamos que hace parte de la tarea que ustedes tienen que buscar sobre cómo se relaciona la materia y la energía. ¿Ok? Pero la materia y la energía tienen propiedades, ¿ok? Y características. Por ejemplo, si vamos a la definición de la materia, vemos que la materia se refiere a todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, ocupa un lugar en el espacio, ¿ok? Es todo lo que podemos ver, tocar, sentir en el mundo físico. Es decir, es todo lo tangible, como lo mencionaron ahí, todo lo que se puede tocar, ¿ok? Todo lo que se puede tocar y que ocupa un lugar en el espacio. Un ejemplo de esto, de ocupar un lugar en el espacio, lo podemos considerar como un bolso. Por ejemplo, en un bolso nosotros tenemos, podemos meter muchas cosas, ¿cierto? Pero en un bolso podemos meter cositas que cada cosita va a ocupar un espacio, ¿cierto? Por ejemplo, una maleta de viaje, si nosotros cogemos una maleta de viaje y comenzamos a meter cosas, ok, va a llegar un punto donde todos esos espacios libres que tiene la maleta se van a ocupar, ¿cierto? Entonces ahí ese lugar es ocupado por materia, ¿ok? Entonces, importante saber que la materia que tiene algo llamada masa, ¿ok? Tiene algo llamada masa. Entonces, la masa es una propiedad de la materia y es una de las propiedades más importantes, ¿ok? Además, que ocupa un espacio y eso de ocupar un espacio se le conoce como una propiedad también y hace parte del volumen, ¿ok? Del volumen y se relaciona al tamaño de esta materia o de esta masa, ¿ok? Entonces, además
de que exista una propiedad conocida como masa para que lo caracterice como materia, también debe ocupar un espacio, debe tener un volumen, es decir, un tamaño. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos prácticamente definir las cosas de materia? Por ejemplo, las podemos definir con nuestros sentidos también. Las podemos ver, las podemos tocar, las podemos sentir. ¿Ok? Por ejemplo, una pregunta, a ver aquí rápidamente una pregunta. ¿La brisa es materia o no es materia? ¿La brisa será materia o no será materia? ¿Qué creen ustedes? Si es materia, porque la podemos sentir. Exactamente. Si es. Ok, la brisa está compuesta de moléculas. ¿Y de qué son las moléculas? Son moléculas de oxígeno, son moléculas de nitrógeno, entre otras. Ok, entonces si aquí vemos ejemplos de materia, vemos que los átomos y las moléculas son materia. Ok, son materia. ¿Listo? Otro ejemplo, la sombra, ¿es materia o no es materia? ¿Qué creen ustedes? ¿La sombra es materia o no es materia? ¿Será o no será materia? Sí la podemos ver, pero ¿será o no será materia? En este caso, el ejemplo de una sombra corresponde a qué? Corresponde a que es un fenómeno, ¿ok? La sombra es la ausencia de luz, ¿ok? Que es el reflejo porque la luz, por ejemplo, la sombra de un ser humano es la luz que no es, ajá, es la luz que no ha podido pasar porque esa luz le pega o queda atrapada en el ser humano. Entonces, la sombra que emite un árbol es el reflejo o es el resultado de qué? De la luz que no ha podido pasar a través de las hojas o del árbol, ¿ok? Entonces, la sombra es la ausencia de luz, ¿ok? Pero no es materia. ¿Ok? No es materia como tal. ¿Listo? Es un fenómeno, pero no es materia. Entonces, no solamente con este ejemplo, no, con este ejemplo lo que les quiero dar a entender a ustedes es que no todo como tal se puede observar o se puede mirar, ¿ok? O se puede ver. Hay cosas que también deben sentirse, ¿sí? Deben sentirse como tal, ¿ok? Listo, entonces, ejemplos así de la materia. Los seres vivos, todos los seres vivos ocupan un lugar en el espacio, todos los seres vivos tienen una masa, ¿ok? Porque gracias a esa masa tienen un peso, ¿ok? Las moléculas, como ya les había mencionado, ¿ok? Que componen, por ejemplo, la brisa, los minerales, los líquidos, como el agua, todo ello también es materia. Los minerales, que están compuestos de átomos, ¿ok? Son No te preocupes, tranquila, Stephanie. Los minerales son materia también. Los planetas están compuestos de materia también, ¿ok? Están compuestos también de oxígeno. No solamente cuando hablamos de materia hablamos de cosas sólidas, no. El viento o la brisa, el aire, ¿ok? No es sólido. ¿El aire qué es? El aire es un gas, ¿cierto? Y como este se encuentra en todo nuestro planeta, ¿ok? Y este tiene materia. ¿Listo? Los alimentos también son materia, ¿ok? Entonces, una definición y ejemplo sobre lo que es materia, ¿ok? ¿Sí queda claro hasta el momento? ¿Sí les queda claro eso? Ok, perfecto, muy bien. Perfecto, listo. Ok, ahora vamos a ver lo que es la energía. Ok, la energía. Entonces, miren lo que dice la energía. La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Ok, entonces vamos a quedarnos con esta definición porque digamos que es la más básica. Ok, es la definición más básica que existe y la que mejor se ajusta a las cosas. ¿Listo? Capacidad de realizar un trabajo. Por ejemplo, entiéndase por trabajo como aquella forma útil de aprovechar la energía. ¿Ok?
El trabajo, para que ustedes lo tengan en su mente desde ya, pero más adelante habrá una clase de esto, ¿ok? El trabajo es la manera útil de aprovechar la energía, ¿ok? Cuando usted dice voy a salir a trabajar o estoy trabajando, ¿ok? Está aprovechando su tiempo para producir, ¿cierto? Para producir dinero, para poder obtener cosas, ¿cierto? Entonces usted está utilizando la palabra trabajo para aprovechar su energía vital, o sea, su energía vital, ¿ok? Para poder hacerlo de manera útil, o sea, para poder hacer algo útil, por decir así, ¿ok? Entonces, eso sería como un ejemplo ahí rápidamente con respecto a lo que es el trabajo, ¿ok? Y la relación con la energía. Nosotros los seres humanos o los seres vivos en general deben obtener energía de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma obtiene una energía? ¿Ok? ¿De qué forma uno obtiene energía? Entonces, uno lo hace de forma en que se asocia, por ejemplo, eh, con los alimentos, ¿ok? Como por ejemplo los seres humanos o los seres vivos obtienen la energía, díganme. ¿Cómo creen ustedes? Los seres vivos, ¿cómo obtienen la energía? A ver, ¿cómo creen ustedes? Exactamente, de los alimentos, comiendo, exacto, comiendo y durmiendo, ¿ok? Comiendo y durmiendo, exactamente. Uno come para recargar energías y uno duerme para que esa energía se distribuya correctamente, ¿ok? Se distribuya correctamente. Entonces, esa sería una forma en que nosotros los seres humanos o los seres vivos en general no, utilizamos nuestra energía, ¿ok? Y viene de los alimentos. Ahora, dice que es una propiedad asociada a los objetos y sistemas que puede manifestarse en diversas formas y pueden ser transformadas de una forma a otra. ¿Ok? Aquí hay una explicación fundamental que hay que tener y es que la energía se puede manifestar de diversas formas. ¿Ok? Eso significa que existen muchas formas de obtener energía, muchas fuentes de energía. ¿Ok? Muchas cosas que podrían considerarse energía. Por ejemplo, los paneles solares se utilizan ¿para qué? Para transformar la energía solar, ¿ok? La energía que viene del sol, que es ese calorcito que emana el sol, ¿ok? En energía eléctrica, ¿sí? Eso es una forma de transformación. Cojo la energía del sol, que es la energía solar, que es la energía en forma de calor, para generar ¿qué? Generar energía eléctrica, ¿ok? La energía eólica, por ejemplo, la energía eólica es la energía de los vientos. Por ejemplo, un molino como tal es prácticamente un abanico enorme, ¿ok? Lo hacen con un tamaño grande para que sus aspas se puedan mover y ese movimiento continuo lo que hace es producir energía eléctrica, ya que a través de un motor este va generando energía, ¿ok? Genera energía. ¿Listo? Las centrales, por ejemplo, toman energía de muchísimas fuentes. La energía eléctrica nuestra que nosotros cogemos de ahí de los enchufes no vienen mágicamente, vienen de fuentes diferentes, ¿ok? De fuentes diferentes. Entonces, normalmente esta energía eléctrica puede ser utilizada a través de hidroeléctricas, es decir, usando la fuerza del agua, ¿ok? Que mueve, que cae a través de un caudal, ¿ok? Y este lo que hace es mover una máquina o un motor que lo que hace es generar energía eléctrica a su vez, ¿ok? Lo que hace es generar energía eléctrica a su vez. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos asociar aquí? Podemos asociar también la energía térmica. ¿Qué es la energía térmica? La energía térmica es esa capacidad que tiene de producir vapor y ese vapor lo que hace es generar un movimiento a través de un motor que es una hélice también, como si fuese un abanico, y este lo que va a formar es energía eléctrica, ¿ok? Normalmente la energía útil que nosotros necesitamos en el mundo es energía eléctrica. La fuente de energía más útil que nosotros usamos es la energía eléctrica, ya que todo lo que nosotros tenemos o usamos funcionan con electricidad.
Entonces, esa se puede considerar como la energía útil, ¿ok? Incluso nosotros, los seres humanos, funcionamos de esa forma, con electricidad, a través de nuestras neuronas, mediante un proceso conocido como sinapsis, ¿ok? Entonces, claro hasta el momento, ¿sí queda claro? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con las propiedades, ¿ok? Vamos a ver propiedades de la materia, ¿listo? Vamos a ver propiedades de la materia para entender un poco sobre este concepto, ¿ok? Así que aquí sí vamos a prestar un poco de atención para poder entender estas propiedades, ¿listo? Aquí dice que las propiedades de la materia se pueden clasificar en dos categorías principales, generales y específicas, aunque no son las únicas formas de representarlas o de categorizarlas, ¿ok? Existen otras también, pero en general, podemos decir que la materia se divide en dos, en generales y en específicas, ¿ok? Listo, entonces vamos a ver un listado de ellas y vamos a ver por qué se llaman generales, ¿ok? Vamos a ver por qué se llaman generales. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver las propiedades generales de la materia. ¿Ok? Se llaman propiedades generales, sencillamente, porque eh, se llaman propiedades generales porque, a ver, espérense un momentico aquí, que aquí tengo un... Ok, se llaman propiedades generales porque hacen parte de toda la materia, es decir, toda la materia obtiene o tiene estas propiedades, o sea, se generaliza a toda la materia, o sea, toda la materia en el universo tiene estas propiedades, ¿ok? Toda la materia en el universo tiene masa, ¿ok? Tiene masa. Toda la materia en el universo tiene volumen. Toda la materia en el universo tiene peso, ¿ok? El aire tiene peso también, el aire pesa. ¿Ok? Toda la materia en el mundo, en el universo, tiene porosidad, es decir, tiene espacios, así sean diminutos, tiene poros diminutos, que son las separaciones entre átomos, ¿ok? Entonces son porosidades. Toda la materia en el mundo tiene, en el universo, perdón, tiene inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo o una materia, ¿ok? A eh, a irse en contra del movimiento. Por ejemplo, un ejemplo de la inercia es cuando usted se monta, por decirlo así, en un bus, cuando usted se sube a un bus, ¿qué pasa si usted se sube en el bus y el bus arranca y no se agarra? ¿Qué pasa cuando usted se sube a un bus y el bus arranca? Así rápidamente, usted se subió al bus, se cae, ¿sí? Uno se puede caer o uno siente como que el cuerpo se le mueve solo, ¿cierto? La inercia es eso es inercia, es la capacidad que tiene un cuerpo a resistirse al movimiento. Pero en física uno lo dice así, como la capacidad que tiene un cuerpo, o sea, un cuerpo como algo pequeño, específico, pero en general, toda la materia en el universo se resiste o se puede o tiende a resistirse al movimiento, ¿ok? Toda la materia en el universo puede ser impenetrable con respecto a los átomos, ya que a los átomos es la parte más pequeña que existe, entonces es complicado o podría llamarse que no, o sea, podría considerarse que no se puede, digamos que ingresar y dañar, por decir así, como destruirla. No, no se puede destruir la materia, ¿ok? Y toda la materia se puede dividir. ¿Ok? Tiene divisibilidad. Divisibilidad es decir que se puede dividir la materia. Un ejemplo así es, si yo tengo una manzana y corto la manzana en dos, pues ya tengo dos mitades, ¿cierto? Ya dividí la manzana, entonces la manzana se puede dividir. ¿Ok? Entonces eso sería divisibilidad. Entonces la materia en el universo también se puede dividir. ¿Ok?
por esa parte. ¿Listo? ¿Queda claro lo que es de forma general? ¿Queda claro esa? De forma general, de forma así queda claro. Ok, perfecto, listo, muy bien. Ok, listo. Entonces queda claro esa parte. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver a la parte de la propiedad de las propiedades de la materia específicas, ¿ok? Se conocen como propiedades específicas porque dependen del tipo de materia, es decir, son específicos del tipo de materia. Un ejemplo, el olor. Antes vamos a pasar al olor para entenderlo un poco mejor antes del estado físico. Por ejemplo, el olor. No es lo mismo el olor de la piña al olor de la manzana, ¿cierto? Los dos huelen totalmente diferentes, ¿cierto? El olor a cuando usted huele, por ejemplo, a piña, por decir así, usted ya sabe, en su mente dice, oh, ese olor es de piña, ¿cierto? Porque es de esa fruta en específico. Huele a piña, entonces ese olor es de esta fruta en específico. Entonces, esa fruta está hecha de materia, pero es específica. Entonces, el olor a piña es totalmente diferente al olor a manzana, ¿cierto? Al olor a mango, ¿cierto? Son olores completamente diferentes. La madera tiene un olor que es completamente diferente a, por ejemplo, al hierro, como huele el hierro, por ejemplo, la sangre tiene un olor específico, ¿cierto? Entonces, cada cosita tiene un olor específico. Entonces, ese olor que lo caracteriza y lo hace único, ¿ok? Se conoce como especificación, es decir, que lo hace especial, por decir así, lo hace único, ¿ok? Entonces, la materia también puede clasificarse o puede clasificar sus propiedades como específicas teniendo en cuenta ese principio, que es lo que lo hace único. ¿Qué otra cosa sería el estado físico de la materia? ¿Cómo así el estado físico de la materia? El estado físico de la materia corresponde a si es un líquido, a si es un sólido, si es un vapor, ¿ok? O si es un gas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos qué es el aire? Por ejemplo, el aire, ¿qué es el aire como tal? Nosotros el aire no lo vemos en forma líquida, ¿cierto? O ustedes han visto aire líquido o aire sólido. ¿Ustedes han visto aire sólido? No, ¿verdad? Ni aire líquido tampoco. Uno lo que ve siempre es aire en forma gaseosa. El aire es un gas, ¿cierto? Así de sencillo. El mar, por ejemplo, el mar, el agua de mar. El agua de mar, ¿usted lo ve en forma de hielo? O sea, usted va a la playa y encuentra ahí forma de hielo. No, ¿verdad? Usted lo ve en forma líquida, ¿cierto? ¿Ok? Exactamente, el gas que construye la atmósfera, exactamente. Entonces, en general, el estado físico es específico de qué? De la materia. Por ejemplo, la madera es líquida o es gaseosa. La madera son sólidas, ¿cierto? Son sólidas. ¿El ser humano es líquido? ¿El ser humano es ahí un gas? No, ¿verdad? Es sólido también, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de lo que se considera específico, ¿ok? Algo específico de la materia. Entonces, así como ya les mencioné, el olor, también el sabor, no es lo mismo comer mango que comer piña, ¿cierto? Uno enseguida sabe a, o identifican qué es cada cual, ¿cierto? La textura de las cosas, por ejemplo, la textura de una manzana es muy diferente a la textura de una piña. ¿Por qué? Porque una piña tiene esos cuadritos, miren que incluso hasta llegan a apoyar un poquito, ¿cierto? Mientras que la manzana es totalmente lisa, ¿cierto? Entonces ahí hay una diferencia en la textura, es decir, en cómo tocamos y diferenciamos, ¿cierto? La densidad también es una propiedad específica de esta. Y la densidad es una propiedad específica que viene de dos propiedades generales. ¿Ok? Viene de dos, viene de dos propiedades generales de la materia. ¿Cuáles son? La densidad es una relación entre la masa de de la materia, de una materia y el volumen que ocupa esta. ¿Ok? Eso es lo que es la densidad, una relación entre masa y volumen. Entonces, como es una relación, o sea, una división de ambas, me da como
este factor la propiedad específica, es decir, que cada sustancia tiene una densidad que lo identifica, ¿ok? La viscosidad es aquella capacidad que tiene un cuerpo o que tiene más bien una sustancia, ¿ok? A resistirse al movimiento. Más que todo la viscosidad tiene que ver con líquidos y con gases, ¿ok? La viscosidad de los líquidos, por ejemplo, la miel, si usted pone, por ejemplo, a, a regarse, por ejemplo, a regarse un vaso de miel, por ejemplo, una gota de miel, a regarse sobre una tabla, una gotica de miel, se va a demorar mucho más que una gotica de agua, ¿cierto? El agua va a recorrer rápidamente o se va a regar rápidamente, ¿cierto? A diferencia que la miel es muy viscosa, es decir, se resiste mucho a moverse, ¿ok? La combustibilidad es prácticamente la capacidad que tiene la materia para quemarse, ¿ok? No todos se queman de la misma forma. Hay sustancias que son más fáciles de quemarse que otras. Lo mismo con los materiales que se oxidan, es decir, la oxidación. Hay materiales que se oxidan más fácilmente que otros. Por ejemplo, normalmente todos los metales se oxidan, pero unos se oxidan más rápidos que otros. Por ejemplo, la oxidación del hierro es muchísimo más rápida que la oxidación del cobre, ¿ok? Pero ambas se oxidan, ¿listo? Y la reactividad es la capacidad que tiene la materia para reaccionar con otros tipos de materias y formar nuevos elementos, perdón, nuevos compuestos químicos, ¿ok? Ya esto sí lo vamos a ver un poco ya más adelante, lo que es la reactividad, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, claro hasta el momento. ¿Queda claro hasta ahí? Ok, listo, perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver otra forma en que la materia se puede expresar o se puede mencionar, ¿ok? O se puede dividir o se puede clasificar, ¿ok? Vamos a ver esto. La materia se puede, o las propiedades de la materia se pueden clasificar en otras dos categorías principales, que son propiedades intensivas y extensivas, ¿ok? Y ahí vamos a mirar qué significa intensivas y extensivas, ¿ok? Entonces dice que estas clasificaciones son útiles para comprender cómo se comporta la materia y cómo se relacionan sus propiedades con las cantidades de sustancias presentes. A continuación describimos una de ellas, ¿ok? Entonces vamos a ver la diferencia según este mapa conceptual, ¿ok? Voy a poner un poco más grande aquí para ir leyendo un poco mejor, ¿listo? Espero que estén tomando nota porque hay actividad en clase, ¿ok? O bueno, notas, digamos que ahí prestando atención, ¿listo? Veamos lo siguiente, propiedades intensivas, extensivas. Las intensivas dicen, ayudan a distinguir unas sustancias de otras parecidas, ¿ok? Ayudan a distinguir unas sustancias de otras parecidas. No dependen de la cantidad de materia presente. Ojo, no dependen de qué cantidad de materia exista, ¿ok? Sino que ayudan a distinguir una de otras parecidas. Por ejemplo, si yo tuviese una botella de agua y una botella de alcohol, yo sabría, o un vaso lleno de agua y un vaso lleno de alcohol, yo sabría a simple vista cuál es cuál. Si tuviésemos dos vasos, una de agua y una de alcohol, a simple vista supiéramos cuál es cuál. No, ¿verdad? Pero si nos tapamos los ojos, ¿ok? Y nos acercamos, podemos identificarlo. Podemos identificarlo por el olor, exactamente. El olor es una característica, ¿ok? Intensiva de ella, ¿ok? Al olerlo, nosotros podemos hacer ¿qué? Podemos identificar, bueno, el alcohol huele así, pero el agua no tiene olor, por ejemplo. Entonces, el alcohol tiene este olor y lo clasifico así. Pero si no hay manera de olerlo, porque normalmente la gente que trabaja con alcohol y con esas cosas no ponen a oler para ver si el alcohol huele a alcohol o no, sino que utiliza otras cosas, ¿ok? Si no, pues imagínense, se emborrachan. Entonces, utilizan otras maneras, ¿cierto? Otras técnicas, o más bien utilizan otras propiedades que no tienen que ver con los sentidos
del cuerpo humano, ¿ok? Por ejemplo, se puede utilizar la densidad. El alcohol flota sobre el agua, aunque no lo vemos, ¿ok? El alcohol flotaría sobre el agua, es decir, que llegaría a la parte superior. Como el alcohol y el agua son líquidos miscibles, ¿qué significa esto? Son líquidos que se pueden mezclar sin saber exactamente cuál es cuál, ¿ok? Son líquidos miscibles, es decir, se pueden mezclar. Así como la tinta, por ejemplo, la tinta de un lapicero, usted lo echa en una botella, en un vasito con agua y después lo revuelve, usted se va a dar cuenta que la tinta que el agua se colorea enseguida, ¿cierto? Se va enseguida a tomar un color, ¿ok? Y este color va a ser ¿cuál? Va a ser el color de la tinta, ¿cierto? Entonces la tinta no se va a ver, sino que se va a ver dispersa sobre el agua, ¿ok? La tinta no mancha las moléculas de agua, los átomos de agua no se manchan, no se pintan, no, sino es que se disuelven las moléculas de tinta sobre las moléculas de agua, o sea, se dispersan ahí, se ponen al ladito y nuestro ojo humano lo que hace es verlas como si fuese una decoloración, pero realmente es una mezcla, o sea, están disueltas y mezcladas ahí entre sí, solo que nuestro ojo humano, como es, digamos que no es microscópico, solamente detecta lo que podemos ver. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades intensivas? La densidad, la relación que hay entre la masa y el volumen que ocupa una cantidad específica de materia, ¿ok? Entonces, la densidad es una propiedad específica, es una propiedad intensiva, ¿ok? Y específica de la materia también. La dureza, hay materiales que son duros como otros que no. Por ejemplo, ¿qué es más duro, el icopor o el hierro? ¿Qué es más duro, el icopor o el hierro? El hierro, ¿cierto? El hierro tiene mayor dureza. Entonces, si yo me pongo a pensar, listo, voy a ver cuál es hierro, pues yo tengo que mirar cuál es más duro, ¿cierto? La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia en disolverse o mezclarse con otra. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el Sonti o el frutiño o el aguapanela, ¿cierto? Cogemos esa sustancia, ese soluto, y lo disolvemos sobre agua, ¿cierto? Dentro del agua. Entonces, lo que hace es que se disuelve, es decir, se hace soluble. Es decir, ¿qué se hace soluble? Que más o menos, o más bien, ¿cómo nosotros sabemos que un sólido o una sustancia es soluble? Cuando, por ejemplo, lo agregamos en agua y comenzamos a moverlo y al final no lo vemos, sino que lo vemos disuelto ahí, disuelto en el agua. Por ejemplo, cuando echamos el Sonti entero así, por ejemplo, y comenzamos a revolverlo, ¿ok? En el fondo, al comienzo, por decir así, se puede ver las partículas de azúcar, las partículas de Sonti, por ejemplo, pero llega un punto donde ya no se ven, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos ya se disolvieron, es decir, que hubo una solubilidad de el sólido, que en este caso sería el Sonti, en el solvente, que en este caso sería el agua, ¿cierto? La viscosidad, ya les había mencionado que es esa relación que, o esa capacidad que tiene un líquido o un gas de evitar moverse, así como lo hace, por ejemplo, la, este, así como lo hace la miel, ¿ok? La miel se demora más en moverse que el agua, ¿cierto? El agua sí se mueve mucho más, pero la miel no, ¿ok? El punto de fusión y el punto de ebullición, por ejemplo, el punto de fusión es ese punto o esa temperatura y esa presión a la cual los líquidos y los gases los sólidos se vuelven líquidos, ¿ok? Los sólidos se vuelven líquidos, ese es un punto de fusión, ¿ok? Se vuelven líquidos como tal, es decir, por ejemplo, el punto de fusión del hielo se derritió enseguida, por decir así. Y el punto de ebullición es cuando estos se pasan de un estado a otro, que en este caso sería de líquido a vapor, ¿ok? El punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados, ¿ok? Es decir, que a una temperatura de 100 grados el agua comienza a hacer burbujas, ¿ok? Entonces, eso es una característica ya que no todos los líquidos tienen puntos de ebulliciones iguales. No es lo mismo poner a hervir alcohol que poner a hervir agua. ¿Cuál se va a evaporar más rápido? ¿O cuál se va a desaparecer más rápido? El alcohol, porque el alcohol sencillamente se evapora
muchísimo más bajo que el agua, ¿ok? Se vuelve vapor mucho más rápido que el agua. Usted deja una botella de alcohol abierta y al día siguiente pues no va a encontrar incluso menos de la mitad, porque la evaporación del alcohol es mucho más rápido que la del agua, ¿ok? Entonces, estas son propiedades intensivas porque hacen parte de la forma en que podemos distinguir las sustancias, ¿ok? ¿Queda claro hasta ahí también? Listo. Ahora, por otro lado, las propiedades extensivas de la materia, vemos que son comunes a todos los cuerpos y dependen de la cantidad de materia presente. Son comunes, ojos, parecen a las generales, pero dependen de la cantidad de materia presente. Por ejemplo, la masa. No es lo mismo 1 kilo de hierro que 2 kilos de hierro, ¿cierto? No es lo mismo 1 kilo de hierro que 2 kilos de hierro, porque en un lado vamos a tener uno y en el otro vamos a tener el doble, ¿cierto? Entonces la masa es algo que, o es una propiedad que depende de la cantidad de materia presente, ¿cierto? El volumen. No es lo mismo coger ese kilo de hierro y meterlo en una bolsa que coger esos 2 kilos de hierro y meterlos en una bolsa, ¿ok? Los 2 kilos van a ocupar mayor volumen, ¿ok? Mayor volumen, ¿cierto? El peso es una relación que tiene entre la masa y la gravedad del planeta. Entonces, el peso no es lo mismo que pese 1 kilo que pese dos. O sea, eso también depende de eso. La longitud no es lo mismo, por ejemplo, 1 metro de cable que 2 metros, ¿cierto? Entonces, traten de relacionarlo de esa forma. No es lo mismo, ¿cierto? La inercia, por ejemplo, la inercia no es lo mismo mover un closet, ¿cierto? A mover una silla. ¿Cuál se resiste más? ¿Quién se resiste más, el closet o la silla? Recuerden que la inercia es la capacidad que tiene un cuerpo a resistirse al movimiento. Entonces, ¿cuál se va a resistir más? El closet, ¿cierto? La silla va a ser sencilla de mover, pero el closet va a ser más difícil de moverlo, ¿cierto? Se va a resistir más a su movimiento. ¿Ok? La porosidad también. La porosidad, como les dije, es una propiedad que todos los cuerpos tienen. Es decir, todo tiene porosidad. ¿Ok? Solo que es muy, pero muy diminuta. La impenetrabilidad también tiene que ver, ya que es complicado, por ejemplo, que un átomo se deje, digamos que dividir o se deje, este, digamos que interceptar para poder dañarlo, ¿ok? No se puede ni siquiera destruir. Entonces, se puede decir que esta propiedad es extensiva, o sea, es general a toda la materia y depende de su cantidad, ¿ok? Y divisibilidad, como yo les dije, por ejemplo, el ejemplo de la manzana, yo puedo cortar una manzana en muchas partes, ¿cierto? Y siempre va a ser y siempre voy a tener partes más y más y más y más pequeñas, siempre, ¿cierto? Más y más pequeñas, ¿ok? Hasta un punto en el cual ya no puedo hacerlo porque al final va a parecer como si fuese una especie de puré, ¿ok? Sería lo más pequeño que puede cortar, en este caso, con algo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos claros ejemplos de lo que son las propiedades extensivas e intensivas de la materia, ¿ok? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Sí queda claro ahí? Listo, muy bien, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver unas preguntas, ¿ok? Vamos a resolver unas preguntas. Listo, vamos a resolver unas preguntas, así que por favor todos pendientes a las preguntas que vamos a resolver, ¿ok? Listo, entonces vamos a buscar aquí las preguntas y son preguntas de falso y verdadero, ¿ok? Son las preguntas esas que a ustedes les gustan, ¿cierto? Entonces vamos a resolver las 10 preguntitas de falso y verdadero. ¿Listo? Vamos por la primera. ¿La masa es una propiedad extensiva de la materia? ¿Falso o verdadero? ¿La masa es una propiedad extensiva de la materia? ¿Falso o verdadero? Extensiva. A ver, ¿qué significa que sea extensiva? Ya lo acabamos de ver, ¿cierto?
extensiva. ¿Qué significa extensiva? A ver, ¿qué significa que sea extensiva? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa que sea extensiva de la materia? A ver, ok, que sí, podría decir que es una extensión de eso, es decir, que no depende de la cantidad, ok, no depende de la cantidad de materia, ok, perdón, que dependen de la cantidad de materia en este caso, ok, que dependen de la cantidad de materia, es decir, de extensiones. Por ejemplo, no es lo mismo 1 kilo de hierro que 2 kilos de hierro, ¿cierto? La cantidad de materia sí depende, ok, es una extensión como lo mencionaron, ok, entonces la masa es verdadera, ok, vamos a poner aquí verdadero, muy bien, perfecto. La densidad es una propiedad intensiva de la materia, falso o verdadero. La densidad es una propiedad intensiva de la materia, falso o verdadero. Intensiva de la materia, ¿ok? Recuerden, intensiva de la materia. Las propiedades intensivas de la materia no dependen de la cantidad de materia, ¿ok? No dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad de 1 kilo de hierro es la misma de 1 gramo de hierro. La densidad de 1 kilo de hierro es la misma densidad de 1 gramo de hierro, o de una tonelada de hierro, o de una gota de hierro, o un pedacitico de hierro. La densidad es la misma para cualquier cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿falso o verdadero? Es verdadero. ¿Por qué? Porque sencillamente, ahí lo dice, es una propiedad intensiva. Intensiva significa no depende de la cantidad de materia, no depende. No depende si es de 1 kilo, no depende si son 10 kilos, si son una tonelada, si es 1 gramo, si es una, un granito chiquito de hierro, no depende del tamaño, no depende de la cantidad. La propiedad de densidad es única de la sustancia, ¿ok? Entonces es verdadero, ¿ok? El punto de fusión de una sustancia es una propiedad específica, falso o verdadero. El punto de fusión de una sustancia es una propiedad específica, falso o verdadero. El punto de fusión de una sustancia es una propiedad específica, falso o verdadero. A ver, ¿qué dicen? Falso o verdadero. A ver, no han dicho nada. El punto de fusión lo habíamos visto anteriormente en una de las propiedades. Entonces, ¿es o no es específica? Recuerden que la propiedad específica no depende de la cantidad de sustancia. No depende de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión es para pasar de un estado a otro. ¿Ok? No es lo mismo, por ejemplo, derretir un bloque de hierro un bloque de hierro, porque el hierro se puede derretir, sí, hierro fundido como le llama. No es lo mismo derretir un bloque de hierro que derretir eh, no sé, pónganle ustedes una varillita pequeña, un trocito pequeño, ¿cierto? Aquí la propiedad es específica porque no depende de la cantidad de sustancia. Al final, a la misma temperatura se van a derretir. ¿Ok? Entonces podemos decir que el punto de fusión de una sustancia es una propiedad específica de la materia. ¿Ok? Listo, perfecto. Listo, muy bien.
Siguiente, la conductividad eléctrica es una propiedad extensiva de la materia. ¿Falso o verdadero? Conductividad eléctrica. ¿Qué creen ustedes? A ver. Conductividad eléctrica significa capacidad que tienen los materiales o la materia para conducir la energía eléctrica. Por ejemplo, si yo cojo un alambre de cobre, el cobre conduce o no conduce la electricidad. Sí, ¿verdad? Pero si yo cojo un tubo de plástico, ¿el plástico conduce o no conduce la electricidad? No, ¿verdad? Es decir, que es una propiedad, ok, es una propiedad que hace parte o que depende de qué está hecho. O sea, depende del tipo de materia, ¿ok? Depende del tipo de materia, en este caso, de qué es, si es eh, si es cobre o si es plástico, ¿cierto? Entonces es específica como tal, ¿ok? Es específica como tal. Y si es específica, ¿ok? ¿Qué pasa si es específica? Pues en este caso va a depender, ¿ok? Va a depender de qué? Va a depender de la cantidad de materia, ¿cierto? Va a depender de la cantidad de materia y de la materia como tal, ¿ok? Por ejemplo, para la corriente eléctrica, por ejemplo, para poder transportar o transmitir o enviar electricidad de un punto a otro, por ejemplo, entre menor sea la longitud del cable, mayor será la eficiencia de transmitir la energía. Es decir, que entre mayor sea la cantidad de cable que exista, pues menor será la eficiencia de esa corriente eléctrica para ser transmitida. ¿Ok? Entonces, todo depende de ello. ¿Ok? Entonces, por eso es que venden unos cables, o sea, venden los cables de corriente con un diámetro específico. ¿Ok? No es como cualquiera, sino, o sea, no se vende un cable de cobre para, digamos que para electricidad del tamaño que sea. No, sino que lo venden de un grosor específico. Es decir, un grosor que es ideal y óptimo para el transporte de la energía eléctrica o para conducir la energía eléctrica en las viviendas. ¿Ok? Entonces, eso sería prácticamente una propiedad extensiva. ¿Listo? La temperatura es una propiedad extensiva de la materia. La temperatura es una propiedad extensiva de la materia. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿La temperatura es una propiedad extensiva de la materia? ¿Sí o no? A ver, intensivas que no dependen de la materia, ¿ok? Intensivas que no dependen de la materia, ¿ok? Extensiva, que no dependen de la materia, y es así, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo coger un bloque de hierro, exactamente, yo digo que no porque depende de la cantidad de sustancia, ok, mire, tengan presente lo siguiente, no, es lo mismo, por ejemplo, si yo cojo un vaso de agua y el vaso de agua lo caliento hasta 50 grados Celsius, ¿ok? Y cojo una ponchera de agua, un tanque enorme de agua y lo caliento a 50 grados Celsius. Las dos la pude calentar a 50 o no las pude calentar a 50. Sí se puede, ¿cierto? Se puede calentar a 50 ambas. Es decir, que no importa la cantidad que haya de materia como tal, esta se va a poder calentar, ¿ok? Entonces podemos decir que es una propiedad de tipo intensiva. Entonces, lo que significa que aquí es falso. ¿Ok? Es una propiedad de tipo intensiva. Aquí dice, porque depende de la cantidad de sustancia, exactamente. Listo, muy bien. Vamos a cambiarle aquí el color, perfecto.
La maleabilidad, bueno, la maleabilidad, aquí lo mencionen, la maleabilidad es la capacidad que tiene la sustancia para volverse hilos, ¿ok? Para hacer los hilos, como por ejemplo el cobre. El cobre, por ejemplo, cuando lo sacan de la tierra, lo sacan en forma de piedras, como unas rocas de cobre. Pero cuando lo llevan a la industria y lo tratan, lo transforman en hilos, que son los cables de cobre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la madera se puede transformar en cobre, en cable. La madera se podría transformar en cable. Sí, también el oro también es dúctil y maleable. Muy bien. La madera no, ¿cierto? Entonces, la maleabilidad es una propiedad específica de la materia, falso o verdadero. A ver, falso o verdadero. ¿Sería qué? Sería verdadero, exactamente, sería verdadero porque depende de la sustancia, o sea, depende del tipo de materia o el tipo de material en este caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo volver hilos el cobre que volver hilos a la madera, ¿cierto? La madera no se deja transformar en hilos, no se deja transformar en alambres, ¿cierto? Sino el cobre, por ejemplo, entre esos dos, ¿ok? La solubilidad es una propiedad intensiva de la materia, falso o verdadero. La solubilidad es una propiedad intensiva de la materia, falso o verdadero. ¿Qué piensan ustedes? A ver, falso o verdadero. La solubilidad. A las tareas y los talleres, ¿ok? Eso se los envío con las notas, ¿ok? Ahora que hagan el examen, yo les envío todo, ¿listo? Digamos que no me gusta calificar todo eso porque me lleva uno full de trabajo cuando les mando, digamos que las cosas inmediatamente a ustedes. Por ejemplo, si yo me pongo a mandarles las notas cada vez que ustedes me entregan un taller, inmediatamente, digamos que digamos que me lleno mucho de trabajo, ¿ok? Entonces, la idea no es esa, la idea es que yo vaya tomando mi tiempo para calificar bien, ¿ok? Además de no andar corriendo y calificar por calificar, sino calificarles cada cosita que ustedes hagan, ¿ok? Y así poder, digamos que obtener las notas. Al final del mes, yo les voy mandando las notas. Pero, ojo, tengan en cuenta que solamente se les puede mandar notas a aquellas personas que están paz y salvo también, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿listo? Entonces, no se preocupen por eso, que yo de igual, yo lo que he visto hasta el momento me ha gustado con respecto a los talleres que me han enviado, ¿ok? Digamos que sus respuestas. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, continuemos para ya culminar, ¿ok? Para ya culminar, ¿qué vamos a hacer? Pues yo aquí, digamos que todavía tengo esta partecita, pero en vista que es algo tardecito ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarles esto como una actividad en clase, ¿les parece? Igual esto no es nada del otro mundo. Esto solamente es leer y responder las preguntas, escogiendo la respuesta correcta. Son 5 preguntitas y ustedes van a escoger la respuesta correcta de las 5 preguntitas, ¿ok? ¿Listo? ¿Ok? Listo, entonces vamos a hacer una cosa, yo les voy a mandar los captures, ¿ok? Los captures de pantalla de estas 5, o sea, de estas diapositivas con las preguntas, ¿ok? Y ustedes lo que van a hacer es responderlas en su cuaderno, les van a tomar foticos y se las van a mandar a Luisa, ¿cierto? Para yo hacer la calificación correspondiente. Ella tiene una forma de organizar ya, digamos que específica, de organizar los talleres, entonces ustedes se los envían a ella para que ella me pueda enviar en el formato que tenemos y yo poder calificar de una forma más fácil y más rápida, ¿ok?
aunque aún así yo me demoro siempre mi tiempito porque me toca leer cosa por cosa. Y por favor, manden esas fotos que se vean bien. Hay fotos que me toca adivinar también. Ojo, tomen la foto bien. Listo, entonces ya vamos a dejar la clase hasta aquí para no extenderla tanto y yo les voy a mandar las 5 diapositivas estas con las preguntas para que comiencen a realizar la actividad, ¿ok? Entonces quedamos así. ¿Sí queda claro?